Hermanos, les invitaría a leer un salmo, el Salmo número 3. No es un salmo muy conocido, o que uno lo tenga casi de memoria, pero viene un poco a colación a estos temas que estamos empezando a ver con respecto a la predicación del Evangelio. Si todo lo tienen, Salmo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10.000 de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y este salmo, que fue escrito en un tiempo de angustia por David, él sufría muchísimo porque sus enemigos se habían acrecentado, eran muchos. Y tal vez lo peor de toda esta situación era que era su propio hijo, tal vez, el peor enemigo que él tenía, que era Absalón. Lo estaba persiguiendo Absalón porque deseaba su trono. Y tal vez a veces nos sucede que nuestro adversario tal vez es una persona muy cercana a nosotros. Y eso nos pone mal. Siempre esperamos que algo malo o alguien que nos quiere hacer un daño sea una persona más bien desconocida. Pero ¿cuánto duele cuando la cosa es más cercana? Nosotros sabemos que la salvación de Dios, y un poco Horacio estuvo hablando sobre los diferentes estados de la salvación presente, la salvación que nosotros esperamos en el futuro. Pero hoy me gustaría leer que a veces nos angustia a nosotros y esa salvación en el presente, cómo se puede llegar a dar. ¿Por qué traje el ejemplo de David? Porque era una situación muy cercana a él, muy íntima. No es fácil luchar contra tu propio hijo. Y él trató de evadir esa lucha. No quiso que esté en juego la vida de su hijo. Pero lamentablemente se planteó así la situación, cómo se fueron dando los hechos. Si uno pudiese leer 2 Samuel y ver cómo se fueron sucediendo en el capítulo 15 hacia adelante, ve que David trató de huir de esa situación conflictiva. Pero lamentablemente cuando uno ve el final de la historia, Absalón muere. Y a veces nosotros tenemos muy cercanas las personas que deseamos que conozcan al Señor. Pero también tenemos que entender esto, que a medida que nosotros nos tratamos de forzar en que esa persona conozca al Señor, tenemos que tener el entendimiento de que Él tal vez es duro en su corazón porque no conoce a Dios. Y realmente se plantea como una situación, como un adversario íntimo, aquel que nosotros estamos tratando de que conozca al Señor, pero se resiste. Y a mí me gustaría un poco ir haciendo un paralelismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le sucedía a David? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Les invito a leer en Efesios capítulo 6, si alguno lo tiene, Efesios capítulo 6, que habla de la armadura que tiene que tener el cristiano para sobrellevar estas situaciones, pero me gustaría leer el comienzo del versículo 10 al 12. Efesios capítulo 6, del 10 al 12. Nosotros vemos en el ejemplo que tenemos con David que él estaba luchando hacía un tiempo con todas las personas que se iban sumando a Absalón, ¿no es cierto? Absalón estuvo haciendo un largo tiempo de proselitismo, digámoslo así, estuvo ganándose los corazones de las personas que rodeaban al rey. Y poco a poco todos se fueron inclinando a favor de él, y David
iba quedando como aislado. Pero nosotros ya no estamos en esa situación, sino que lo nuestro es más espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es más espiritual. Pero a veces nosotros tenemos personas cercanas a nosotros, que la queremos mucho, sentimos por ella tanto, que nuestro corazón trata de evitar el conflicto, ¿no es cierto? Tratamos de evitar el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Les doy un ejemplo. Hace muy poco tiempo vino una sobrina mía, que no la conocía. Una sobrina ya grandecita, tenía 30 y largos o algo por el estilo. Y es mi sobrina, y su mamá sí fue muy cercana a mi persona. Nos conocimos desde niños con mi prima, y ella fue maestra de escuela dominical. Una persona muy sensible, realmente cuando uno dice qué carácter hermoso que tiene esta persona, realmente es muy querible. Pero lamentablemente cosas de la vida la llevó al sur, se convirtió en policía, se casó con un hombre que no era cristiano, tuvo hijos, y entre ellos está mi sobrina que acabo de conocer. Y quería conocerme, y yo también quería conocerla. Sinceramente era como un cariño transmitido, ¿no es cierto? La quiero tanto a mi prima que seguramente parte de ella está en su hija, en mi sobrina. Pero el tema es, cuando vino a visitar, uno empieza a hablar con ella, que conocía un poco las cosas del Señor, pero yo le comentaba a mi esposa, hay como un sabor a que algo falta. Conoce algo de la Biblia, entiende algo de las cosas del Señor, es algo espiritual, pero de pronto como que faltaba algo. En las conversaciones era como que no había entregado su corazón al Señor. Hacía paralelismos con cosas que eran de raigambre católica, o era porque el padre era muy entregado a las cosas folclóricas del campo. Ella vive en Salta, y uno decía, sí, algo escuchó del Señor, pero parecería que nunca entregó su corazón en el fondo. Entonces el corazón de uno es como, me quiero entregar a ese afecto incondicional que uno puede llegar a tener con una persona que ama tanto, pero falta la salvación. Y entonces era como una pared invisible que se formaba, ¿no es cierto? Era como algo que me decía, es tu sobrina, y hay sangre de su sangre, porque es del lado materno, pero hay algo que no cierra. Y yo por dentro en algún momento me deslizaba en decirle cosas espirituales y tratando de que uno pueda tener ese encuentro con Cristo, pero es como que las conversaciones no terminaban en forma feliz. Era como, sí, yo soy algo así como respetuosa de todo, y a su vez no conozco nada. Entonces uno dice, ¿qué tan cerca puede estar la salvación? ¿Qué tan cerca? Puede estar muy cerca a veces. Como que las personas están muy próximas, como David y Absalón. Era su hijo. Pero su hijo era su adversario también. Y entonces cuando estamos en esas situaciones, qué problemático, ¿no? Nuestro corazón es como que lo ama tanto a esa persona, pero la otra persona, hay que ser sincero, ya no tenemos luchas contra, como en aquellos tiempos, con espada y lanza y cosas así, sino luchas espirituales. Nuestras luchas hoy son espirituales. Entonces, ¿dónde está el límite en la salvación? Yo creo que ahora la Iglesia está por empezar un periodo en este año de evangelización. Pero ¿dónde empieza la evangelización? ¿Con las personas que están en la calle o con las personas que están cerca nuestro? Con las personas de la calle es como que nosotros estamos liberados, ¿no es cierto? Le podemos decir y hablar con mucha fluidez y realmente no nos afecta en lo más mínimo. No le tenemos ese aprecio, Yo lo imagino a David diciendo, hay alguien parado en la puerta del palacio que está tratando de minar los corazones, porque vienen a preguntarte a vos, pero él los frena y trata de ponerlos a su favor. Está haciendo proselitismo, está poniéndolos en contra de ti, oh rey. Pero
esa persona, si fuese otra, yo iría, salgo de la ciudad con mi ejército y termino el problema en minutos, segundos, digamos yo. Qué difícil es empezar estas luchas espirituales con la persona que tenemos tan cerquita. Porque es enemigo, porque no lo podemos evitar. ¿Cuánto nos gustaría decir que es nuestro amigo, que es nuestro pariente, nuestra persona que amamos? O tal vez como David, es mi hijo, es mi hijo. Pero aún así, Satanás se sirve a veces. Y es lo que yo quisiera hoy reflexionar, hermanos. Vamos a empezar un periodo de evangelización en la iglesia. Hace mucho tiempo que no lo tenemos presente. Es como que estuvimos tratando de levantar la iglesia, ayudar a los hermanos a que todos empiecen a tener un mismo conocimiento bíblico, ¿sí? Es como tener una media de conocimiento de la palabra del Señor para después lanzarnos a una obra. Pero la primera obra que el Señor nos invita es ir y predicar el Evangelio. Lo estuvimos viendo, ¿no? En Mateo capítulo 28, la gran encomendación. Ahora viene el periodo de poner en práctica lo que aprendimos. ¿Y qué aprendimos? ¿Que vamos a salir a la calle? Sí, vamos a salir a la calle. Pero después que salgamos a la calle, vamos a hacer reuniones caseras. Y después que hagamos reuniones caseras, ¿qué va a suceder? Porque posiblemente algunas personas de la calle vengan a escuchar en nuestras casas, porque a veces no quieren venir al salón de la iglesia. Pero también van a estar los que viven con nosotros, los que viven con nosotros. Y va a ser difícil eso, va a ser muy difícil, porque tal vez el que viene de la calle y que escuchó la voz del Evangelio y le estamos invitando a que venga a una reunión casera, ese va a ser respetuoso. Ese le vamos a decir, pase, póngase cómodo, siénteseme ahí. Y esa persona viene deseosa de escuchar, porque si no lo quisiese no hubiese venido. Pero esta persona va a ser diferente, los que tenemos cerca va a ser diferente. ¿Cómo encaramos la evangelización con las personas que son más cercanas a nosotros? Tenemos que presentar la salvación, la cual a veces no poseen. Y tenemos que ser muy objetivos en esto. Aquel que no conoce a Cristo todavía no le ha brillado la luz del Evangelio y está en la vereda del frente, no de nuestra vereda. ¿Se entiende esto? ¿Estamos convencidos de esto? ¿Entendemos esta realidad? Si Cristo no está en su corazón, no es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios, la palabra del Señor dice que el que no junta con Cristo, desparrama. Y es a veces lo que sucede con nuestras vidas. Tenemos a las personas que más amamos, a las personas más cercanas, a veces con las que convivimos, todavía no son cristianas. Y es complicado esto, predicarle al más cercano. Vamos a ir un poco. Y hablando en el versículo 4, dice así, de la lectura que hicimos en el Salmo 3, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. A veces tenemos que plantearnos esta realidad de aquel que convive con nosotros, no es cristiano, y cómo podemos llegar a evangelizar a la persona que más queremos, que es la más difícil de encarar. Dice, hablando sobre las acechanzas y los problemas que David tenía con sus enemigos tan cercanos a él, con mi voz clamé a Jehová y él respondió desde su monte santo. Me gustaría tener una lectura en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Muy bien, nosotros sabemos que el clamor de un cristiano siempre es escuchado por el Señor, porque Él está para el oportuno socorro. Pero hay un paso que nosotros tenemos que tener en cuenta. En un momento, estando con mi sobrina y evaluaba, ¿no?, lo que ella me decía, cómo me contestaba, porque era la primera vez que nos veíamos, no nos habíamos visto en toda nuestra vida. Y es como que ella me quería conocer, pero yo también la quería conocer a ella. Y cada frase que me decía yo pensaba, ¿serás cristiana vos? ¿Habrás creído en Cristo vos? Y algunas cosas me hacían pensar que sí y otras que no.
Pero hay algo que nos juega un poco en contra, ¿no es cierto? Es, yo quiero que lo sea, yo quiero que lo sea, yo quiero creer que lo sos. Es como que nos traiciona esa situación. Nos traiciona en el sentido de que no somos totalmente objetivos. Pero para que el oportuno socorro esté del Señor, uno tiene que entender que lo necesita y que es las cosas como son. Cuando ella se fue, porque primero tuvo una visita y después pasaron unos días y antes de irse volvió, saqué la conclusión finalmente que ella no había creído en Cristo. Yo sé que uno no puede mirar los corazones, esto es clarísimo, pero uno tiene una cosa, que la palabra es muy fuerte y muy indicativa, que es que por sus frutos los conoceréis. Y cuando los frutos no son de un cristiano, es como decir que una planta de mandarina de peras. Hay algo que no encaja, y en nosotros, si somos totalmente sinceros, no vamos a tener que admitir que esa persona necesita a Cristo. Y si nosotros nos negamos, le estamos haciendo un daño, porque la convertimos en cristiana cuando no la es, y no le predicamos el Evangelio porque queremos pensar que ella sí ya lo es. ¿Se entiende un poco la frase? Es un problema esto, pero a veces tenemos que asumirlo, porque estamos haciendo más daño que bien. Sí, porque se crió en las cosas del Señor, porque fue a la escuela dominical desde chica, porque se estuvo en una iglesia toda la vida. Sí, pero por sus frutos, ¿qué pasa? Yo escuchaba, ¿no? Porque había una cosa evasiva en toda la conversación con ella. Ella nunca me hablaba del novio. Él tenía un novio. ¿Y cómo es el novio? Es un chico, un policía. Bien, un policía, bárbaro. Pero no me decía nada del policía. Hablamos de todas las cosas que ustedes, horas, 4, 5 horas, continuamente hablando. Pero llegamos a ese punto y había una evasiva. No era como una persona que quiero que también conozcas esta parte de mi vida. Yo ahí me fui dando cuenta de que hay cosas que no iban cerrando en la vida de ella. Que era, sí, escuchó la voz del Evangelio, hasta conocía algunos pasajes de la Biblia, pero la realidad es que no era cristiana. Finalmente, cuando uno termina cediendo el corazón y diciendo voy a darle lugar a mi razón y a la palabra de Dios, uno termina diciendo necesita a Cristo. Es una excelente persona, es una persona muy querible. Me recuerda a todos sus antecesores, a mis primos, yo le hablaba de sus abuelos que ella no llegó a conocer. Yo decía, así era tu abuelo, un hombre enérgico, estricto en las cosas del Señor, no sabés. Don Silvestre Rocha era una persona de ley en las cosas del Señor, pero ella no conocía al Señor de su abuelo. Ese era el problema. Y entonces cuando entregué mi corazón y dije, no, necesita a Cristo, ahí empezamos a avanzar. Ahí empezamos a avanzar a decir, mirá, qué lindo sería que la próxima vez que vengas puedas venir a la iglesia. Qué lindo sería que no te pierdas, que vuelvas, que le des una posibilidad. Estos días no pudimos ir, no nos conocimos, quisiera que conozcas a Cristo. Pero tengan en cuenta de que es muy difícil esto. ¿Cuánto le habrá costado a David asumir que su propio hijo era su enemigo? ¿Aceptamos eso? Si nosotros todavía no tenemos la convicción que nos puede dar una vida, entonces la otra persona necesita a Cristo, aunque sea muy cercana a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a negar a nosotros mismos y decir, no, es creyente, simplemente no va a la iglesia? Pero hay tantos indicativos. Cuando hay un problema y la persona no hay dolor por ese problema, peca y uno dice, no hay dolor, no, la persona no se siente mal por pecar. ¿Qué problemón es ese? No sé si ustedes entienden a dónde voy. El cristiano, el verdadero cristiano, cuando peca, su espíritu se contrista. Y si no se contrista, ¿qué problema? Si nosotros lo viésemos en una persona que está en la calle, fácil, no es creyente. Todavía necesita volver a nacer de nuevo. Pero si es una persona cercana,
No, es que está apartada. Está apartada. ¿Hay los indicativos? ¿Hay vida? Ese es el tema. ¿Hay vida? ¿Hay vida espiritual o hay coma? Está en un coma espiritual. ¿Vieron esas personas que entran en coma y no le quieren sacar los aparatos? Bueno, esto sería algo muy parecido en el sentido espiritual. Nosotros las pusimos en esa situación. No, es creyente, lo que pasa está apartado. No, puede ser que nunca fue creyente. Fue una persona que vino a la iglesia algunas oportunidades, pero vino porque la llevamos nosotros, vino porque la llevaron los padres, pero después no hubo vida. Y si no hay vida, necesita a Cristo porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Coincidimos en esto? Si coincidimos en esto, podemos utilizar este pasaje que acabamos de leer. El Señor está para el oportuno socorro y nosotros necesitamos socorro. La persona que está muerta en sus delitos y pecados no siente nada, está muerta, está ciega, está coja, está llena de lepra. Todas las figuras que utiliza el Señor para mostrar que hay pecado en la vida de una persona. Bueno, ¿quién puede hacer algo por ella? Nosotros. Ese día que le invitamos a decir, vamos a tener una reunión casera. Yo justamente me voy a ir a jugar a la pelota. Ese día, yo voy a hacer los sanguchitos. Cuando termine la reunión voy. A mí me hace acordar 1000 años de mi suegro. Él le encantaba el momento de compartir. Era una persona que abría las puertas de su casa aún no conociendo al Señor, porque le gustaban las personas. Él era un hombre que siempre levantaba la bandera del yo me gusta que los seres humanos sean solidarios y que si hay una necesidad me gusta tratar de ayudar. Y aun cuando él ya había partido siempre venía la gente, se me rompió la luz del colegio. ¿A qué venís? No, porque don Pisano, si se rompía algo, venía a ayudarnos. Claro, era una persona querible, era una persona que se ofrecía. Y es más, cuando estábamos en la reunión casera, que la hicimos 7 años, 7 años la hicimos en la casa de él. Él estaba en la cocina preparando la comida. Le encantaba. Cuando terminaba la reunión, ¡pum!, aparecía. Pero nunca escuchaba la voz del Evangelio. Y uno decía, qué bueno, qué lindo, estuvo en la reunión. Nosotros queríamos pensar que él estuvo en la reunión. No, él estuvo en la cocina, no estuvo escuchando. Entonces, cuando hagamos una reunión casera, lo primero que tenemos que apuntar es que los nuestros estén. Está bárbaro, que después aparezcan, pero la que le va a dar vida y socorro a esa persona va a ser Cristo. No el momento de compartir. Sí, está muy bueno que compartan las personas con los cristianos, pero eso no la va a convertir en cristiana. Nosotros tenemos que tratar de que escuche la palabra. La palabra es la que cambia al ser humano y da salvación y vida eterna. Los momentos de camaradería cristiana son hermosos, pero no dan salvación. Queda claro eso. Porque muchas veces compartimos. Vamos, tomamos una tacita de té, oramos por los alimentos, pero hay que ser sincero, ¿qué cambia eso en sus vidas? Nada. Sí, tienen muy buena relación con las personas de la iglesia, pero esto no va a ser el cambio. Por eso tenemos que sincerarnos. Primero asumir que la persona que más amamos tal vez no conozca a Cristo. Y eso es lo más difícil. Por eso traje el ejemplo de David. David era su hijo estaba parado de la vereda del frente. Su hijo estaba minando el corazón de su pueblo. Estaba yendo en contra de lo que Dios había hecho, porque Dios lo había hecho rey en Israel. Pero su hijo estaba trabajando en contra, boicoteando eso. ¿Y cuánto tiempo habrá estado el hijo en las puertas de la ciudad donde él vivía y él no se habrá dado cuenta de lo que estaba haciendo su propio hijo? A mí me parece que sí. Es como decimos nosotros, hizo la vista gorda. Trató de que no quiero ver esto. Y es lo que a veces nos pasa. No queremos ver
que la persona que amamos o que tenemos cerca no es del Señor. La disfrazamos de cristiana y no lo es. Pero a veces la situación nos sobrepasa, porque Absalón no se quedó con eso, avanzó y avanzó, hasta el punto de tratar de destruir. Y David tuvo que ceder, tuvo que huir, no quiso confrontar. Yo lo que en esta tarde, hermanos, les quiero hacer presente, que van a venir tiempos que vamos a salir a la vía pública. Y va a ser fácil eso, porque no las conocemos. Y después que salgamos a la vía pública, vamos a ir a visitar a las casas, las personas que no conocemos. Y después de eso, algunas personas, tal vez por la gracia del Señor, van a venir a las reuniones caseras. Pero acuérdense que nosotros estamos tratando de evangelizar a aquel que no conocemos. Y vamos a tener a las puertas de esa reunión a las personas que sí conocemos. Y si no podemos ganar a los cercanos, va a ser muy difícil ganar a los lejanos. Yo creo que este año va a ser de mucha bendición, porque el asumir una responsabilidad da bendición. El Señor nos mandó id y predicad el Evangelio. Id. Salgamos de la comodidad donde estamos. Porque está bueno, hace 8 años que estamos acá entre 4 paredes. Llegó el momento de salir. Y como yo lo conozco a mi hermano Sánchez, es un hermano, como diríamos los chicos, es un hermano heavy. Es un hermano heavy. Ese no conoce la palabra retroceder. Te lleva en andas. Te dice hay que ir. Está muy bueno, porque acá Horacio me hace de testigo de las conversaciones que tuvimos acá en este lugar. Está muy bueno, los cursos, la capacitación, la necesidad, plantear la encomendación. Sí, pero al final de todas las historias hay que salir. Estemos preparados o no, hay que salir. Es bueno salir preparado, pero si nos falta algo, el Señor nos lo va a dar en el camino, dice el hermano. Es como hay que tirarse a la pileta y aprender a nadar. Así de simple. Y el Señor no nos va a dejar que nos ahoguemos. Era la idea del hermano. Entonces, tengan en cuenta, hermanos, porque poco a poco, en algún momento se va a preguntar. Hoy hablaba con mi señora, ¿cómo vamos a empezar a hacer las reuniones caseras? No. Por ahora no, porque no tienen sentido. Vamos a hacer las reuniones caseras, pero primero vamos a hacer las campañas de evangelización. Y los momentos en vía pública. Cuando esté eso hecho, el hermano Sánchez nos va a llevar de los bigotes digamos, los que tenemos bigote, nos va a llevar a visitar, que es una cosa que no hacemos, a retener frutos, a caerle a la persona que estuvo interesada en la plaza, a la casa, a conocerla, a verla, a volver a charlar, pero esta vez con mucho más tiempo. Y después de eso, la reunión casera. Y en la reunión casera, ¿qué va a pasar? ¿Los nuestros se irán? ¿Se quedarán? Porque abrimos las puertas de nuestros hogares, pero van a estar nuestros cercanos. Nosotros vamos a estar pensando en los lejanos, pero se va a dar los cercanos. Y en ese momento tenemos que ser re sinceros y entregar en las manos del Señor a aquel al que todavía no tiene a Cristo. Porque si hacemos esa diferencia, está bien, va a haber más, si Dios permite, almas que se conviertan a Cristo. Pero vamos a seguir teniendo a nuestros de al lado como adversarios. Porque son adversarios, hermanos, son adversarios. Pero todas las historias, o por lo menos mis historias, terminan bien. Tanto mi suegro, después de esos 7 años, se convirtió al Señor. Con el hermano Adolfo Natush, acá, en esta asamblea. Y también mi padre se convirtió. Cuando yo tenía 15 y él, 60 y algo, también se convirtió. Fueron muchos años de lucha, muchísimos. Algunos dicen, ¿y no se convirtió rápido? No se convirtió nada rápido. Nada rápido fue. Fue una larga lucha de testimonio, oración, súplica
y hablar, y hablar, y hablar. Porque a veces hay corazones que están endurecidos y también confundidos, porque algunos piensan que ya son creyentes. Entonces, ¿para qué voy a aceptar a Cristo si yo ya soy cristiano? Claro, pero no hay vida espiritual, no hay frutos del Espíritu. Lamentablemente sos inconverso. ¿Qué más gusto me daría que decirte hermano en la fe? Pero no lo sos. Me estás discriminando. ¿Y vos qué sabés? Lo sé por tu vida. Tu vida habla por vos. Tu testimonio habla por vos. Si vos todavía estás en esa situación, necesitas a Cristo. No importa que te esfuerces mucho, porque no se vuelve uno cristiano por esfuerzo. ¿Sí? Lo sabemos de memoria los pasajes, ¿no? Efesios 2:8. Pero lamentablemente necesitas a Cristo. Y si nosotros lo creemos, que ellos ya son, les estamos quitando la posibilidad de aceptar. ¿Se entiende esto, no? No nos tenemos que negar a hacer la vista gorda, como hacía Salomón, y decir, es mi hijo, yo no voy a pelear con mi hijo. Esto es una lucha espiritual. David luchaba con arco, flecha, espada, hondera. Nosotros luchamos a veces contra nuestros propios sentimientos y no queremos ver que el adversario es nuestro hijo, o nuestro hermano, o la persona que más amamos. Estas son luchas espirituales. Y si las tenemos que entablar, tenemos que ser sinceros, hermanos queridos. Porque vamos a buscar un pasaje final y ya vamos terminando. Hay un pasaje que lo usamos muchos para evangelización, el de Romanos 10:9, ¿no? Romanos 10:9, si alguien lo tiene. Sí, léalo, hermana, no hay problema. Romanos 10:9. Lo usamos hasta el cansancio el pasaje. Lo usamos para predicar, lo usamos para charlar, bárbaro. Pero yo los otros días estaba escuchando una encuesta que preguntaba a 1000 personas, ¿por qué razón pensaba que era salvo? Si habían creído en Cristo como su Salvador. De esas 1000 personas, una sola contestó esto: sí creo. Así, sin vueltas, llanamente. Ustedes me van a preguntar, ¿qué dijeron las otras 999? Yo me bauticé. Yo voy a la iglesia. Yo no cometí ningún pecado. Era para al que se cruzaba en la calle, ¿no? No era dentro de una iglesia. Era para cualquiera persona que andaba por la calle, se le hizo esa encuesta. La utilizamos a la frase, pero no las ponemos por obra en nuestro corazón y con sinceridad. Entonces, los 999 fueron contestando cualquier cosa. ¿Qué tendrá que ver la salvación con el bautismo? No lo sé. Ustedes saben que es una ordenanza de fe, pero para el que ella es cristiano. Pero algunas decían, ¿vos creíste en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Yo me bauticé. ¿Qué significa eso? Yo voy a la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Que por ir a la iglesia sos salvo? Estás confundido. Yo soy como soy. A mí, les digo, me quedé mirando todas las respuestas erróneas que se dijeron. El Señor me conoce. El Señor me conoce. ¿Qué significa que el Señor te conoce? Sí, te conoce que sos un pecador. ¿Qué significa que el Señor me conoce? ¿Que porque te conoce te va a perdonar? ¿Porque conoce tenés la salvación? Dios es amor. Sí, una gran realidad, es parte de la esencia de Dios. ¿Pero eso te hace cristiano? ¿Un redimido por la sangre de Cristo? ¿Cuántas respuestas erróneas que implican que esa persona no es cristiana?
que esa persona no va a estar en el cielo. ¿Se entiende, no? Tipo, a esas respuestas seguramente en aquel momento dirá: sí, yo hice tal cosa, apartados de mí, obradores de maldad. No los conozco. Eso de que ser bautizado no existe. Eso de que yo voy a la iglesia no existe. Que Dios es amor no existe. No existe en el concepto de salvación. Por eso, cuando tenemos a las personas más cercanas y nos dicen: sí, algún día voy a volver. ¿Algún día estuviste para volver? Capaz que nunca estuviste. ¿Cómo puede ser que crezca el trigo y la cizaña tan cerca? Porque son muy parecidos. Porque son muy parecidos el trigo y la cizaña. Uno a simple vista no los reconoce. Pero a la larga, y yo siempre digo a la larga, porque los tenemos cerquita en nuestras casas. No es una persona que va caminando por la calle. A la larga, en nuestro corazón, como David, sabíamos que la cosa no estaba bien. Es como que la sentimos en la vida del otro. Hay algo que no funciona. Sí, pero yo quiero creer que él es cristiano, que ella es cristiana, porque lo amamos. Pero la realidad va por otro camino. Nosotros presentimos que no es así. Y lo tenemos que asumir. Ustedes dirán: es fácil asumir cuando es en forma teórica. Yo no lo digo desde la teoría. Y uno quisiera con todo el corazón, porque todos pecamos, pero a veces esos indicativos son importantes. Nuestro corazón quiere eludirlos. Quiere decir: fue una picardía. No, pero puede ser que Cristo no esté en su corazón. Y eso es importante. Es importante. No nos podemos escapar, insisto con esta frase, hacer la vista gorda y decir: no, seguramente en la escuela dominical se va a convertir. Transferimos la responsabilidad. ¿Cuántos padres yo he escuchado en los campamentos? Claro, no lo evangelizan en la escuela dominical, no lo evangelizan en el campamento, no lo evangelizan los hermanos. ¿De quién es la responsabilidad? Si es un cercano a nosotros. David tenía una responsabilidad, él trató de eludirla. Andá vos a verlo, al general, ¿sí? Andá a verlo vos a mi hijo, ¿qué está haciendo en la puerta de la ciudad? Está boicoteando mi reinado que me dio el Señor. Por eso yo les digo, hermanos, vamos a empezar a evangelizar. Pero el primer punto a ver es nuestro propio hogar, nuestra propia familia, los más cercanos, nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros sobrinos, todos los que están en el entorno nuestro y nos conocen. ¿Alguna vez fueron a la iglesia? Acuérdense de todas esas estadísticas. De 1000, uno solamente dijo: ¿usted creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador? Sí. Contundente, claro y corto. Sí. Los demás empezaron: no voy a la iglesia porque me peleé con tal. No voy a la iglesia porque estoy grande. No voy a la iglesia porque tomo. No voy a la iglesia. Bueno, evidentemente no conociste a Cristo. ¿Puede estar cerca? Puede estar muy cerca. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Ellos son los primeros que necesitan salvación. Los más cercanos. Tengan en cuenta esto, hermanos. Y entre todos evangelizar. Dios quiera, hermanos, que sea de gran bendición esta etapa en la iglesia. Yo les voy desde ya aceptando. Ya escuché a alguno que quiere ofrecer su casa para hacer las reuniones caseras. Buenísimo. Abrir las puertas del hogar es muy bueno. Lleva bendición esto. Lleva bendición. Por el hecho simple de que si se evangeliza a uno de tu propia familia, qué bendición más grande que es esa. Pero tengan en cuenta, hermanos, de que seguramente el primero que se evangeliza
es a la parentela del dueño de casa. Seguro eso, ¿sí? Bueno, oremos, hermanos, por estos temas que son importantes. Y seguramente ahora el miércoles, otra vez Carlito va a hablar sobre el tema de la evangelización. Estos días va a ser muy reiterativo este concepto, pero creo que nos viene bien para el futuro.